Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, el Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública y el mío propio, les damos una muy cordial bienvenida a esta charla tan interesante y tan actual que tendremos el día de hoy. Unas recomendaciones para nuestra sesión del día de hoy. Primero la agenda que tenemos es una apertura a cargo de la doctora Maritza Silva, coordinadora del Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública del Ministerio. Introducción a cargo del doctor Argemiro Rincón Ortiz, quien es el jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. Palabras del doctor Jairo Hernández, quien es el subdirector de Salud Ambiental del Ministerio. Presentación del resumen de política, estrategias de adaptación a la variabilidad y al cambio climático, una aproximación desde las comunidades y el Estado. Al final de nuestra sesión tendremos una franja de preguntas para nuestros invitados y el cierre de la sesión a cargo de nuestro jefe de planeación, el doctor Argemiro Rincón. Unas recomendaciones generales para nuestra sesión virtual. Les solicitamos mantener desactivado durante la sesión el micrófono y la cámara. La activaremos cuando vayan a participar, cuando tengan alguna pregunta. En el chat pueden hacer preguntas o sugerencias en el transcurso de la sesión. La doctora Maritza o yo las leeremos al final de la misma para incentivar un poco el conversatorio. Levantar la mano para participar, bajarla cuando termine su participación y por favor al terminar la sesión desconectarse de la misma. Esta sesión será grabada por el sistema de videoconferencias y la Oficina Asesora de Planeación. ¿Están ustedes de acuerdo con que la grabemos? Sí, señor. Gracias. Listo. Nuevamente bienvenidos, doctora Maritza. Muy buenos días. Gracias, Mauricio. Muy buenos días para todos. En nombre del Ministerio de Salud y Protección Social, de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales y del Grupo de Estudios Sectoriales, de nuevo le damos la bienvenida a esta sesión del seminario Diálogos en Salud. Diálogos es un espacio académico cuyo propósito principal es la divulgación de estudios, evaluaciones e investigaciones y temas de interés general en salud pública que han sido desarrollados por el Ministerio o por otras entidades del sector. En esta oportunidad, como lo mencionaba Mauricio, hemos invitado a el doctor Diego Molano, referente de Cambio Climático de la Subdirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud y Protección Social, y a Juan Manuel Muñoz, investigador del Grupo de Estudios Sectoriales y Evaluación de Política Pública de la Oficina Asesora de Planeación, quienes abordarán un tema de bastante interés y bastante vigente que está relacionado con las estrategias de adaptación a la variabilidad del cambio climático, una aproximación desde las comunidades y el Estado. Este tema fue desarrollado en conjunto entre la Dirección de Promoción y Prevención, la Subdirección de Salud Ambiental, en el marco de la elaboración de un policy brief que orienta el diseño de política pública en materia ambiental. Al respecto, podemos afirmar que la variabilidad y el cambio climático tienen impacto directo e indirecto sobre los sistemas naturales y los entornos humanos. En tal sentido, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que, aunque es un fenómeno global que afecta en mayor medida a los países insulares, regiones costeras, grandes centros poblados, zonas montañosas y polares, las afectaciones a los sistemas humanos van desde aspectos económicos, como por ejemplo la afectación de actividades agropecuarias, hasta la afectación de la salud poblacional. En este sentido, y por su ubicación geográfica, América Latina ha sido una de las regiones que ha recibido o ha tenido un mayor impacto frente a esta variación climática y por tanto los países de la zona han venido avanzando de forma diferenciada en el establecimiento de políticas públicas de adaptación al cambio climático que identifiquen estrategias que permitan dar respuesta apropiada a la mitigación de las consecuencias de este fenómeno en actividades sociales, económicas y en los ecosistemas. Particularmente en el caso colombiano, según la tercera comunicación sobre cambio climático planteada por el IDEAM,
Para el periodo previsto entre el 2011 y el 2040, la temperatura media anual del país podría aumentar gradualmente 9 grados centígrados para el año 2040. Igualmente se daría un aumento promedio de la temperatura marina del país de 5 grados centígrados en el Caribe y posiblemente 7 grados centígrados en el Caribe. Esto en el Pacífico, perdón, esto como para darles algunos datos preliminares. Para ampliar un poco más el contexto, a continuación unas palabras del doctor Argemiro Rincón, jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Bienvenido, doctor Argemiro. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos todos los presentes a este diálogo. Este tema es tan relevante que prácticamente es de noticias en grandes medios de comunicación diariamente. Inclusive estamos ayer reunidos con la Universidad de Antioquia, aquí en el ministerio, y algunas de las profesoras decían que la carga de enfermedad ya no es la que se ha pensado, la que se tiene actualmente en la literatura, que aporta todo el tema ambiental. Entonces, esto da idea de la relevancia que es mirar cómo se está afectando la salud a partir de todos los daños ambientales que están generando las actividades humanas. Creo que inclusive hay en el ambiente un ambiente que en algunos casos puede ser de pesimismo, en el sentido de que la humanidad va a ser o no va a ser capaz de contrarrestar a tiempo, tomar las medidas a tiempo para evitar como ese proceso irreversible. Todos sabemos pues ese impacto que está teniendo las acciones antrópicas que están afectando el clima. Lo estamos viviendo inclusive en estos días aquí en Bogotá. Por eso me parece que sea muy importante que en el diálogo se tenga en cuenta que el papel que deben jugar las comunidades, que al fin y al cabo son los mayores afectados, y que probablemente si alguien puede mover más a los políticos para que, digamos, asignen más recursos a todas las acciones que hay que hacer para contrarrestar ese deterioro del clima, pues es las propias comunidades las que deben de hacerlo. Por eso es importante que en el diálogo hoy se va a abordar un poco ese tema desde la perspectiva de las comunidades. Creo que es eso. Les doy la bienvenida, como decía, y ya le damos la palabra pues a los expositores. Muchas gracias. Gracias, doctor Argemiro. Bueno, les damos la bienvenida a nuestros invitados, el doctor Diego Moreno Heredia, biólogo especialista en Derecho Ambiental y candidato a Magíster en Salud Pública. El doctor Diego es coordinador del Grupo de Territorio Saludable y referente de Cambio Climático de la Subdirección Ambiental de Salud Ambiental del Ministerio de Salud y Protección Social. También le damos la bienvenida a Juan Manuel Muñoz Rodríguez, politólogo con maestría en Ciencia Política y maestría en Sociología. Es investigador de la Oficina Asesora de Planeación y el Grupo de Estudios Sectoriales. Entonces, bienvenidos nuestros expositores y arrancamos. Perdón, Maritza, se nos olvida algo importantísimo, darle la bienvenida al doctor Jairo Hernández, nuestro subdirector de Salud Ambiental. Doctor Jairo, ¿cómo está? Muy buenos días para todos, saludarlos, agradecer este espacio de trabajo, esta oportunidad que nos brindan de poder socializar el resultado de este estudio que se adelantó desde la Oficina de Planeación del Ministerio, el Grupo de Entornos Saludables y del componente de cambio climático de la subdirección. Fundamentalmente destacar del trabajo, pues la rigurosidad con que se hizo esta revisión, pero la importancia de los resultados en torno a la relevancia que representa la participación social y comunitaria como eje fundamental para la adaptación, para la sostenibilidad de estas medidas de adaptación, especialmente en países como Colombia, que por sus condiciones geográficas, políticas, sociales,
mantienen unas condiciones de vulnerabilidad importantes y la única manera o la manera de darle mayor sostenibilidad y éxito a este tipo de actividades o a la adaptación y a la variabilidad y al cambio climático están dadas en la medida en que podamos trabajar de manera armonizada, coordinada con la comunidad, pero de igual manera con otros actores del nivel nacional y del nivel territorial especialmente. Muchas gracias nuevamente. Gracias, doctor Jairo. Mil excusas no haberlo presentado antes. Adelante. Hola, buenos días a todos. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, señor. Listo. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecerle a la Oficina Asesora de Planeación y de Estudios Sectoriales por permitirnos participar en este espacio y socializar este resumen de política, el cual se titula Estrategia de Adaptación a la Variabilidad y al Cambio Climático, una aproximación desde las comunidades y el Estado. También agradecerle al doctor Argemiro, al doctor Jairo y a la doctora Maritza por las palabras dadas, que sin duda sirven como antesala de la discusión que hoy vamos a tener. E igualmente también agradecer a los participantes aquí presentes por su asistencia. Consideramos que esta será una oportunidad valiosa para poder dialogar sobre un tema que es sumamente relevante, tanto a nivel nacional como internacional, como lo es el cambio climático y sus afectaciones sobre la sociedad. Con respecto al equipo técnico que participó en la elaboración del documento, este pertenece al Ministerio de Salud. Ya internamente, por parte de la Oficina Asesora de Planeación y de Estudios Sectoriales, participamos Yair Arciniegas y yo, Juan Manuel Muñoz. Y por parte de la Subdirección Ambiental estuvieron Lina Guerrero, Hasleidy Lizarazo, Elsie del Pilar González, Zoraida Toro y Diego Moreno, quien junto conmigo presentará este documento. En lo referente a la estructura de esta presentación, en primer lugar, daremos una descripción general del tema. Posteriormente presentaremos la metodología del policy. En tercer lugar, se mostrarán los hallazgos generales, después los hallazgos específicos y por último se expondrán las recomendaciones desarrolladas, las cuales se formularon pues a partir de los hallazgos encontrados y el análisis técnico del equipo investigador. Entonces tenemos acá presentación general. Colombia y el cambio climático. La Organización Mundial de la Salud estima que entre el 2030 al 2050 en el mundo se producirán 250.000 fallecimientos anuales adicionales asociados a la variabilidad del cambio climático. Esto se debe a que las repercusiones de este fenómeno pues se han venido potenciando con el cambio en los niveles de precipitación y temperatura, lo cual ha favorecido la ocurrencia de deslizamientos de tierras e inundaciones repentinas, derretimientos de nevados, aumentos del nivel del mar, sequías, escasez de alimentos y de agua, entre otras cosas. De esta manera, el cambio climático actualmente representa un reto nuevo para las iniciativas encaminadas a proteger la salud humana, dadas las implicaciones negativas en materia de efectos y mitigación que este tiene sobre los determinantes ambientales de la salud. En este sentido, digamos que la buena salud de las poblaciones depende de que los sistemas ecológicos y físicos de la biosfera se mantengan estables y en correcto funcionamiento. Por lo tanto, el sistema climático mundial también hace parte de los procesos complejos que no solamente mantienen, sino que también sostienen la vida. Con esto en mente, para disminuir, digamos, los riesgos frente a variabilidad y cambio climático a nivel internacional, pues se han venido impulsando programas que aplican y mejoran las medidas de salud pública, entre lo que se encuentra, por ejemplo, el suministro de agua limpia, el saneamiento y la calidad de aire, el aseguramiento de una asistencia sanitaria esencial que comprenda los servicios de vacunación y de salud infantil, una mayor capacidad de preparación y respuesta frente a los desastres, el alivio de la pobreza y el empoderamiento comunitario. Y para el éxito de estas estrategias se ha resaltado que es fundamental la participación social en el aumento de la resiliencia climática y en el conocimiento en salud pública, en tanto se ha buscado que mediante el trabajo colectivo se enfrenten estos riesgos y consecuencias. En lo referente al caso colombiano, también se ha venido priorizando la relación entre cambio climático y salud como mecanismo de gestión sectorial y articulación intersectorial con el fin de promover el accionar de medidas de adaptación desde esta relación en salud. Por ejemplo, entre las principales metas se encuentra para el 2030 la formulación de acciones de adaptación en prevención de la enfermedad y promoción de la salud que aporten a reducir los casos de enfermedades sensibles al clima,
en el 100% de las entidades del sector salud a nivel departamental, distrital y municipal. Pero no obstante, digamos que si bien se han dado avances, pues los aumentos en la temperatura han generado una mayor incertidumbre acerca de la velocidad y la magnitud sobre la variabilidad del cambio climático futuro, sobre todo si no se invierte en la adaptación de comunidades, ya que habría mayores posibilidades de sufrir consecuencias adversas graves. Por consiguiente, en diversos contextos de la geografía colombiana, las comunidades se están viendo y se verán afectadas por el aumento de casos relacionados con enfermedades sensibles al clima y por los conflictos ambientales relacionados con los determinantes sociales de la salud, como el acceso al agua y el aire limpio y la seguridad alimentaria. A partir de esto, se ha identificado que es necesario cimentar las capacidades técnicas en las poblaciones y en los diferentes actores en el territorio, ya que su ausencia no permite prevenir ni que se le dé respuesta a los acontecimientos climáticos inesperados cuando estos ocurren. Igualmente, la ausencia de empoderamiento y de corresponsabilidad y autonomía no permite que se generen iniciativas relacionadas con la adaptación ni con la sostenibilidad de las mismas por parte de la comunidad en general. Especialmente existe acá actualmente la necesidad de fortalecer las acciones de adaptación locales, las cuales en su núcleo deben propender por ser participativas y enfocarse a rastrear las problemáticas, necesidades y prioridades de los territorios. Asimismo, ha faltado desde el Estado pues impulsar una noción del desarrollo más cercana a la resiliencia climática, en la que se cuente con el apoyo de instituciones y prácticas, sean tanto formales como informales, que estén bien alineadas entre escalas, sectores y dominios de las políticas. Por consiguiente, las estrategias de adaptación son parte fundamental para disminuir no solamente lo que se refiere a impactos relacionados con la salud, sino que además los costos económicos del cambio climático. Y es a partir de esto que les he expuesto e insertándonos en estas discusiones técnicas, pero también sociales, respecto a la necesidad de identificar estrategias de adaptación, que el presente Policy Brief identifica las estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad basadas en comunidades que contribuyen a la disminución del riesgo frente a la variabilidad y el cambio climático sobre personas, familias y comunidades. Ya entonces aquí vamos a entrar en lo que fue el apartado metodológico de la investigación. Nosotros hicimos una revisión de literatura y en ese sentido el diseño de búsqueda tuvo los siguientes apartados. En primer lugar, la búsqueda de textos se centró en 2 idiomas, español e inglés. Igualmente, el intervalo de tiempo estudiado fue entre enero de 2005 y marzo de 2022. Se selecciona el 2005 como punto de inicio de la revisión, puesto que fue en ese año que la OMS crea lo que son la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, la cual pues marca el cambio de paradigma en lo referente a los resultados en salud y cómo abordarlos. Igualmente, para el diseño de búsqueda de la revisión, se analizaron bases de datos académicas y de literatura gris. Con respecto a las primeras, se emplearon PubMed, Medline, Web of Science, Cielo, Sage y Google Scholar. En lo referente a los de literatura gris, se consultaron los repositorios del Ministerio de Salud de Chile, Ministerio de Salud de Perú, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Mundial de la Salud, Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud, LILACS, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y en la Coalición del Clima y Aire Limpio. Igualmente cabe resaltar que se excluyeron normas, lineamientos técnicos, opiniones editoriales y documentos pues que en general no presentaran alguna evidencia de los resultados del funcionamiento del programa. E igualmente se estuvo atento a seleccionar documentos que tuvieran algún tipo de enfoque, sea diferencial, étnico, intergeneracional, de género, entre otros, aunque esto no era obligatorio. Eso sí, aquí recalcamos que incorporamos esto, dado la necesidad de rastrear también cómo en contextos donde viven pues, poblaciones vulnerables, se adelantan estrategias de adaptación e igualmente porque estos grupos poblacionales son los que tienden a verse más afectados por la variabilidad y el cambio climático. Posteriormente, después de hacer ese diseño de búsqueda, pasamos ya a lo que fue la extracción y análisis de información. En total, a partir de la revisión, nos permitió identificar en total 73 documentos. Posteriormente, se desarrolló un formato de extracción de datos para evaluar a partir de unos criterios técnicos y metodológicos previamente establecidos por el equipo, qué documentos respondían puntualmente a las necesidades del policy. Después de ese filtro, quedaron 17 documentos seleccionados para la lectura del texto completo. En este sentido, con el propósito de valorar la calidad de estos textos, se recurrió a las listas de chequeo de Specialist Unit for Review Evidence de SURE, las cuales se emplean para la valoración de calidad de la literatura académica en salud. Las herramientas empleadas específicamente fueron Qualitative Studies Critical Appraisal Checklist
y Cross-Sectional Studies, Critical Appraisal Checklist, tanto para documentos de metodología cuantitativa como cualitativa. Y la calidad se valoró teniendo en cuenta 3 componentes en las herramientas de valoración. Primero, la justificación, el contexto y la claridad de la pregunta de investigación. Segundo, la metodología y los posibles sesgos. Y tercero, los resultados y las limitaciones. Por último, en lo referente a cómo se estructuró la escritura de las recomendaciones, podemos decir que aquí el equipo técnico adelantó 4 sesiones presenciales en las que, a partir de la evidencia encontrada y del análisis técnico, se construyeron, digamos, estas recomendaciones, las cuales fueron distribuidas alrededor de 5 ejes que condensan las principales acciones propuestas y que ya serán detalladas a profundidad posteriormente. Consideraciones generales de la metodología. En primer lugar, que esto no fue una revisión sistemática de literatura. Segundo, que la revisión de los documentos abarcados corresponden a los últimos 17 años. Tercero, que solamente se revisaron documentos en 2 idiomas. Cuarto, que se propendió por revisar tanto sitios de literatura académica como de literatura gris. Y por último, que las definiciones de las intervenciones que ya posteriormente les vamos a presentar se elaboraron a partir del alcance técnico de los documentos revisados y seleccionados. Es decir, que se mantiene un diálogo entre teoría, pero también, digamos, con el componente empírico que arrojaban las intervenciones analizadas, y en ese sentido, pues también se estructura, pues, cómo las distribuimos dentro de los ejes que ya les vamos a exponer. Aquí entonces ya pasamos a la sección de hallazgos generales. En primer lugar, entonces tenemos que luego de la lectura de texto completo de estos 17 documentos, se observó que 8 de estos indagan en intervenciones basadas en comunidades. Igualmente, si bien no se encontraba como objeto de investigación de este ejercicio, emergieron 2 categorías adicionales. Una que describe intervenciones gubernamentales, en donde están 5 documentos, y en la segunda se encuentran aquellos documentos en los que se entrelazan tanto intervenciones comunitarias como gubernamentales, y donde hay 4 documentos que describen resultados de intervenciones mixtas. En este sentido, aquí es importante recalcar que se incorporaron los hallazgos producto del análisis de estas intervenciones emergentes, en tanto complementan y amplían el objetivo misional del policy, en tanto resaltan que es necesario desarrollar intervenciones integrales en las que Estado y comunidades trabajen de manera conjunta y coordinada en la formulación e implementación de estrategias de adaptación. Aquí entonces ya les vamos a dar un pequeño esbozo de las definiciones técnicas de cada tipo de intervención. En primer lugar, entonces tenemos las intervenciones basadas en comunidades, que son estrategias de adaptación en que las comunidades son las protagonistas definitorias en los procesos para disminuir su vulnerabilidad y aumentar su capacidad adaptativa frente a los impactos reales o esperados de la variabilidad del cambio climático. Esta definición fue extraída del diccionario del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En segundo lugar, tenemos las intervenciones gubernamentales, que son estrategias de adaptación adelantadas por la institucionalidad estatal, en las que se impulsan una serie de políticas, programas, capacitaciones que buscan fortalecer la capacidad adaptativa de las comunidades como forma de disminuir los riesgos asociados a los fenómenos climáticos. Y en tercer lugar tenemos las intervenciones mixtas, que son estrategias en las que convergen tanto acciones comunitarias como gubernamentales de forma articulada. Es decir, que son espacios donde vimos de manera paralela que se estaban adelantando los 2 tipos de intervenciones que anteriormente ya les acabo de exponer. Aquí tenemos lo referente a los casos de estudio abordados, y como lo muestra el mapa 1, los casos de estudio abordados para el presente Policy Brief se ubican en 4 continentes. En América, donde están los casos de Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Estados Unidos y Canadá. En África, con el caso de Sudáfrica. En Asia, con Tailandia y Nepal. Y en Oceanía, con Australia. Es decir, en total abordamos 10 casos de estudio distintos en 4 continentes. Y acá es importante recalcar que si bien la mayoría de estos se encuentran en el continente americano, pues también tenemos aproximaciones y análisis de otros puntos geográficos, lo cual sin duda es un punto a favor que sirve para enriquecer y complementar la aproximación analítica que desarrollamos en este policy. En tanto, pues también tenemos casos diversos, digamos, de otros puntos geográficos diversos y distintos al de América, especialmente al de América del Sur, y en ese sentido, pues rastreamos cuestiones muy interesantes. Listo, aquí pasamos entonces a lo referente a la característica de los documentos. En primer lugar, en lo referente a la calidad, como les señalaba previamente a partir de los parámetros de la lista SURE, encontramos que el 39% de los documentos fueron de baja calidad, el 44% de media calidad y el 16% de alta calidad. En lo que respecta al idioma, el 67% de los documentos fueron escritos en inglés y el 33% en español.
Con respecto al año de publicación, el 27% de los documentos fueron publicados entre 2010 a 2015 y el 73% de los documentos fueron publicados entre 2017 y 2021, lo cual evidencia acá pues, que la mayoría de los documentos aquí analizados son recientes y por consiguiente las experiencias abordadas están en sintonía con las discusiones actuales sobre variabilidad y cambio climático. Entonces ahí vemos lo referente que el documento más antiguo fue 2010, pero la mayoría dialoga pues con los problemas que se están dando actualmente. Y por último, en materia de metodología, el 78% de los documentos emplearon metodología cualitativa y el 22% emplearon metodología cuantitativa. Aquí pasamos entonces a los hallazgos específicos. Pasamos entonces ya digamos ya a la evidencia encontrada puntualmente. Y bueno, en lo referente a intervenciones basadas en comunidades, los hallazgos productos del análisis de este tipo de intervención se concentraron en 3 grupos temáticos: en preparación para emergencias, en adaptación y enfoque de género y en servicios ecosistémicos. Esos fueron como los 3 ejes dentro de la gran sombrilla que fueron las intervenciones basadas en comunidades. Aquí, cuando hablamos de preparación para emergencias, aquí consistieron en intervenciones que propenden por la protección de los individuos, las familias y las comunidades ante los riesgos de emergencias ocasionados por la variabilidad del cambio climático. Para esto, se adelantaron procesos que les permitieron a las poblaciones aumentar su capacidad adaptativa desde diversas estrategias, como lo son la participación social para fortalecer la agencia de la comunidad en lo que respecta al acceso de los servicios de salud a través de programas autoformativos de educación y mediante el fortalecimiento de liderazgos comunitarios, el aprendizaje de cómo lidiar con los desastres climáticos a partir de experiencias pasadas y con esto desarrollar tanto sistemas de alerta temprana como iniciativas para alejarse de los márgenes de la cuenca del río, y también el uso de herramientas alternativas como el arte y los dispositivos tecnológicos para disminuir los diversos riesgos asociados a variabilidad de cambio climático. Aquí es importante precisar que esta preparación para emergencias se desarrolló tanto en contextos preventivos, es decir, donde la población busca prepararse frente a emergencias venideras, como en contextos de postdesastres, es decir, donde previamente había ocurrido la emergencia y la comunidad buscaba prepararse para un nuevo impacto. En este caso, los casos de estudio abordados fueron 6: Valparaíso y Concepción en Chile, la ciudad de Sao Paulo en Brasil, ciudades pequeñas y comunidades rurales de la Colombia Británica, pueblos del noroeste de Tailandia y el caso de Nepal. Para este caso, nosotros identificamos 5 resultados positivos. El primero con respecto al uso de programas autoformativos de educación comunales para generar conciencia dentro de la población sobre los riesgos asociados al cambio climático. La evidencia muestra acá especialmente que estos se pueden adelantar mediante la intervención de espacios públicos que frecuenta la comunidad con el fin de llamar su atención, y así comunitariamente se construye un objetivo común alrededor del resguardo de la salud local, de la protección de los sistemas locales y de las fuentes hídricas. El segundo resultado positivo es asociado con las alternativas para la seguridad y movilidad urbana de las mujeres a partir de la creación de grupos comunales en WhatsApp. Esto se vio en el distrito de Paralelos, ubicado en Sao Paulo, donde las mujeres crearon grupos en esta aplicación con el fin de organizar diariamente trayectos colectivos por caminos que deben recorrer a pie y que son peligrosos. A medida que esta herramienta comenzó a tener éxito, las mujeres se conectaron con personas que poseían vehículos y así empezaron a transportarse en carros. Incluso lograron que mujeres embarazadas que debían asistir a sus exámenes médicos entraran a estos grupos para transportarse de forma segura, y de esta manera su percepción de seguridad y confianza aumentó. En tercer lugar, el resultado positivo asociado con el desarrollo de sistemas de alerta temprana basadas en redes comunitarias con el fin de avisar si hay desbordamientos y capacitar a la población en primeros auxilios. Esto se vio reflejado en el caso de los pueblos estudiados en el noroeste de Tailandia, ya que el contacto previo con las inundaciones les permitió mejorar su capacidad de respuesta y articular un repertorio más amplio de medidas como forma de disminuir los riesgos asociados a variabilidad y cambio climático. A partir de esto se encontró que las comunidades apostaron por instalar en la cuenca superior del río un elaborado sistema de alerta temprana basadas en redes comunitarias con el fin de avisar a los demás si hay desbordamientos. Aquí es importante recalcar, por ejemplo, que el componente experiencial, la vivencia previa con el desastre en varias de los casos de estudio abordados, sin duda sirvieron a la hora, digamos, de las comunidades de crear nuevas estrategias de adaptación. La experiencia territorial en esos sentidos es una cuestión muy importante a tener en cuenta. El cuarto resultado positivo está asociado con el impacto que el voluntariado
y potencialmente los trabajadores sociales pueden tener sobre la adaptación al cambio climático y al desarrollo de medios de vida sostenibles. Esto se vio en el caso de las ciudades pequeñas y comunidades rurales ubicadas en la Columbia Británica, ya que se detalla cómo los voluntarios contribuyeron a afianzar modelos de desarrollo sostenible mediante programas de emergencia en los que fomentaron la sostenibilidad y el compromiso cívico. Por ejemplo, se documenta cómo enfatizaron desde el componente cultural en lo que es la transición que se debe dar en el desescalamiento del uso de automóvil y de la cultura del gran consumo. También se resaltaron los impactos del cambio climático sobre los diversos aspectos de la vida social y asimismo, como voluntariados en su ejercicio pedagógico, señalaron que a pesar de la falta de apoyo del gobierno, en el caso de ellos, debían presionar colectivamente para que este actor tuviera que ser parte de ese gran proceso de transición económica y social que implica también la asignación de recursos económicos. Entonces también ahí se ve como un componente importante de movilización ciudadana para la concientización sobre los riesgos de cambio climático. Y quinto, tenemos la promoción, como resultado positivo, tenemos la promoción del arte comunitario para la superación de eventos traumáticos asociados al cambio climático. Esto se vio en el caso de Nepal, donde, si mal no me equivoco, como en el año 2009, ocurrió un desastre natural que dejó miles de viviendas destrozadas y de personas desaparecidas. Y se encontró que el arte comunitario, a partir de distintas expresiones artísticas, tales como la danza, la poesía hablada, los murales, las pinturas, logró impulsar procesos de sanación y alivio con el fin de promover conexiones y mensajes de esperanza dentro de la población. Y de alguna manera, digamos que se logró, claro, pues parcialmente, reconstruir ese tejido social afectado en el marco, digamos, del desarrollo de un territorio común mediante el cual los participantes de estas vivencias artísticas se unieron y se prepararon para combatir juntos lo que podría ser posteriormente una nueva emergencia climática. Listo, entonces tenemos acá el segundo eje dentro de lo comunitario, que fueron las adaptaciones, la adaptación y enfoque de género. Aquí están las intervenciones que tienen en cuenta tanto la igualdad de género como las diferentes necesidades, perspectivas y conocimientos de hombres y mujeres cuando se planifican actividades de adaptación al cambio climático. Aquí, en este sentido, las mujeres, por el acceso limitado que tienen a los recursos y por las reducidas posibilidades de movilidad y participación que detentan dentro de sus comunidades, en algunos casos, pueden ser más vulnerables que los hombres ante los efectos del cambio climático. Y a partir de esto se presentaron resultados positivos asociados con las iniciativas del desarrollo comunitario en los que las mujeres ejercen el liderazgo en materia de adaptación al cambio climático en proyectos relacionados con el agua y la disponibilidad de alimentos. Como caso de estudio, acá tuvimos las regiones agroecológicas en Bolivia. E identificamos dos resultados positivos. El primero en lo referente a la capacidad de las mujeres de desarrollar estrategias de adaptación innovadoras y oportunas, es decir, que se pueden desarrollar en el menor tiempo posible y en las cuales hay un uso eficiente de los recursos. En este caso se encontró que las mujeres, dada su permanencia duradera en la comunidad, son quienes a menudo se vuelven responsables de la gestión y administración diaria de los recursos naturales para la subsistencia y de los proyectos relacionados a estos. Asimismo, por los contextos en los que viven, en los cuales hay inundaciones, aumento de temperaturas, etcétera, pues se ven en la necesidad de reaccionar y por lo tanto de diversificar esos repertorios de acción para adaptarse a los impactos del cambio climático. Y el segundo resultado positivo es con respecto a la gestión de las mujeres con proyectos relacionados al almacenamiento y a la disponibilidad de alimentos. Sobre esto se resalta que para el caso de las regiones agroecológicas, las mujeres crearon huertos, usaron nuevas variedades de semillas, descubrieron suministros de agua limpia y desarrollaron fuentes alternativas de ingreso a través de actividades como la apicultura y fortalecieron la tradición de la INI, que pues en su cosmogonía hace referencia a cómo, a lo que significa ayudar a otros miembros de la comunidad en tiempos de emergencia. Aquí vemos un componente pues, de resiliencia climática muy marcado en materia de liderazgo femenino. Y tercero, dentro de lo comunitario también identificamos los servicios ecosistémicos. Aquí están las intervenciones que mediante diversas estrategias propendieron por aumentar la capacidad adaptativa de la población frente a las problemáticas generadas por la escasez de lluvia y las altas temperaturas. A partir de esto se presentaron resultados positivos asociados con la disminución de los efectos de cambio climático sobre los servicios ecosistémicos en contextos donde hay sequías prolongadas, como lo es el caso de estudio aquí abordado, que es el de la comunidad indígena de Digale en la provincia de Limpopo, Sudáfrica. Especialmente esto se evidenció en lo referente a servicios de provisión, como alimentos, agua y madera,
los servicios de regulación, entre los que se encuentran los desastres naturales y la purificación hídrica, y los servicios culturales, los cuales pues tienen fines estéticos, espirituales, educacionales y de recreación. Identificamos entonces acá dos resultados positivos. El primero en lo referente a la creación de huertas familiares para el cultivo de bienes agrícolas de subsistencia, y también en lo referente a impulsar la compra de alimentos en puntos de venta de tiendas minoristas para fortalecer la seguridad alimentaria de la población. Estas dos estrategias que les acabo de detallar contribuyeron, en el caso de la comunidad indígena, a la implementación de una dieta equilibrada y tradicional en la que se conservaron los elementos básicos nutricionales tradicionales para ellos, como lo son las nueces, el frijol y la calabaza, pero también implicó, digamos, a mejorar el componente alimentario, un mayor consumo de almidones, frutas, verduras y proteínas. Y el segundo resultado positivo es en lo referente a la prevención de enfermedades. Aquí se diversificó el acceso de la población al sistema médico para la prevención de enfermedades desde dos ámbitos. Por un lado, desde la medicina tradicional, se identificaron especies de plantas que eran escasas en la zona, y a partir de esto los indígenas exploraron la viabilidad de si estas podían ser sembradas en los huertos familiares. Por el otro lado, al ver que las plantas tradicionales no eran suficientes para proteger a toda la población, los mismos indígenas incentivaron a que sus miembros asistieran de forma más frecuente a centros médicos para que accedieran a procesos de inmunización. Listo. Aquí entonces, antes de ya pasar a las intervenciones gubernamentales, como les señalaba previamente en la metodología, nosotros tuvimos muy en cuenta el componente de los enfoques que adaptaban los documentos. Y en este sentido, para lo comunitario detectamos que la adopción del enfoque diferencial fue transversal a la mayoría de las intervenciones abordadas, en tanto en estas se analizan puntualmente las acciones adelantadas por poblaciones víctimas de desastres climáticos, las cuales tienen problemas significativos en el acceso a medicina, alimentación y fuentes hídricas. De ahí que las estrategias adoptadas por estos para mitigar los efectos asociados al cambio climático se desarrollan teniendo en cuenta estas mismas particularidades y usando los recursos materiales existentes en su territorio. Igualmente se evidencia el uso del enfoque de género, ya que se reconoce que los impactos del cambio climático tienen repercusiones diferenciales entre hombres y mujeres, ya que las necesidades y el acceso a oportunidades son diversas entre géneros. Las mujeres juegan un papel indispensable, diría yo, en la implementación de medidas de adaptación a partir de un uso responsable de recursos naturales y de la coordinación de sus comunidades para desarrollar estrategias que les permitan resistir ante las consecuencias asociadas a variabilidad y cambio climático. Listo, entonces aquí ya pasamos a intervenciones gubernamentales. Aquí los hallazgos producto del análisis de este tipo de intervención emergente se concentran en un único grupo temático, el cual de forma transversal sintetiza las diversas aproximaciones encontradas y lo denominamos como el fortalecimiento de la educación y de la rectoría sanitaria. Y aquí están las intervenciones que potenciaron mediante campañas educativas y de comunicación, la capacitación técnica de las comunidades e igualmente fortalecieron las capacidades del talento humano en salud, con el fin de que estos desarrollen mayores capacidades de adaptación frente al cambio climático. Para esto se adelantaron procesos institucionales que les permitieron a las poblaciones aumentar su capacidad adaptativa desde diversas estrategias, como lo son el fortalecimiento de la salud mental, la planificación, organización y preparación ante la aparición de desastres naturales, y el desarrollo de un modelo de prevención y de atención de emergencia en el que talento humano en salud como aliado estratégico desempeña un papel relevante. Para este caso, tuvimos aquí un caso de estudio que fue el de Cuba, y los otros documentos abordados fueron estudios técnicos. Identificamos tres resultados positivos. El primero, en lo referente a la construcción de escenarios más seguros, en los que mediante la gestión planificada y organizada de toda la sociedad, pero también bajo la coordinación del gobierno, se pueden minimizar los riesgos de los desastres asociados al cambio climático. Esto se vio, las estrategias de adopción planteadas aquí se vieron desde el Ministerio de Salud Público de Cuba, los cuales le han apostado a un plan de reducción de desastres que se estructura en 4 etapas. Primero, en el caso de ellos se encuentra la etapa de prevención, que incluye medidas que elevan la resiliencia de la población y reduce sus vulnerabilidades desde distintas dimensiones. Entre estas se encuentran, por ejemplo, la elevación del estado inmunitario, la reducción de la exposición a peligros, la vigilancia ambiental, y lo referente a la elevación de la cultura de la seguridad de los trabajadores. Segundo, se encuentra la etapa de preparativos, que se orienta a detectar los resultados de los estudios de peligro.
y para esto en estudios vulnerables, pues ellos despliegan con antelación infraestructura médica con el fin que desde lo local se tenga la capacidad de respuesta frente al desastre y que también se tenga el personal técnico para dar atención priorizada a población que por su condición necesite un acompañamiento continuo. Tercero, se encuentra la etapa de respuesta, que se enmarca en vísperas del acontecimiento del desastre y establece como esos planes de acción específicos de forma anticipada para contener impactos de la devastación mediante la cooperación y participación de las comunidades. Y por último tenemos la etapa de recuperación que se sitúa después de la aparición del desastre y está enfocada a la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura afectada. El segundo resultado positivo está asociado con el papel que pueden desempeñar las enfermeras en la implementación de estrategias locales y regionales de adaptación al cambio climático. Aquí se identificaron dos estrategias en el estudio. Primero, que las enfermeras, al gozar del respeto y legitimidad dentro de las comunidades, pueden contribuir a la educación de los pacientes con respecto a la prevención y preparación de la adaptación climática mediante distintas herramientas pedagógicas. Por ejemplo, pueden hacer uso de materiales interactivos y educativos en salas de espera o también responder inquietudes por correo electrónico de personas preocupadas por el cambio de las temperaturas o por el miedo a un desastre natural, entre pues, otras muchas cosas. Segundo, ellas pueden participar junto con otros profesionales de salud en talleres educativos que les permita conocer más a fondo los riesgos climáticos locales y saber cómo estos afectan a los pacientes con el fin de brindar la mejor atención. Además, y esto ya es transversal, con el aumento de los fenómenos asociados al cambio climático, tanto las enfermeras, pero en general el talento humano en salud, debe estar mejor preparado para atender mayor afluencia de personas y darle la atención adecuada en el marco, digamos, de emergencias climáticas. Y el tercer resultado positivo está asociado con el mejoramiento de la salud mental de las personas en territorios vulnerables por medio del aumento y fortalecimiento de los servicios de salud mental. Aquí se hace énfasis en que se deben promocionar campañas de salud mental que estén focalizadas hacia poblaciones vulnerables y específicamente acentuada como a sectores de bajos ingresos, dado que pues en contextos de desastres ellos no tienen recursos económicos para financiar atención en salud mental que necesitan y que van a necesitar. Asimismo, se le debe prestar atención a nivel comunitario a los niños, mujeres y adultos mayores, los cuales son más susceptibles al cambio climático. Y segundo, educar al público sobre la importancia de prepararse y abordar los problemas de salud mental relacionados con las consecuencias del cambio climático, con el fin de disminuir su impacto sobre la salud y el bienestar. Para este caso no vimos la adopción de enfoques, entonces aquí no se hizo énfasis en esa sección. Y por último pasamos a las intervenciones mixtas, las cuales, como les contaba previamente, pues son el hallazgo del análisis de intervenciones que emplean estrategias de múltiple índole y pues en las que confluyen distintos tipos de iniciativas y de programas, tanto comunitarias como gubernamentales. Igualmente identificamos tres resultados positivos. El primero con respecto al aumento del conocimiento de la relación entre acciones cotidianas, el cambio climático y la salud, como por ejemplo el adecuado uso de agua y energía eléctrica en el hogar. Segundo, la predisposición a implementar prácticas relacionadas con la sostenibilidad ambiental, como por ejemplo el ahorro de agua y energía. Y el tercero, un aumento de la participación comunitaria en contextos donde se desarrollan estrategias mixtas de trabajo entre la sociedad civil y el Estado. Es decir, que en contextos donde el Estado promueve la participación ciudadana para la formulación de estrategias de adaptación, hay una mayor receptividad y un mayor trabajo articulado entre sociedad y Estado para crear estrategias más integrales. Esto pues es algo fundamental. En este caso sí vimos que los documentos adoptaban enfoques. Por ejemplo, las intervenciones relacionadas con jardines comunitarios incorporaron un enfoque diferencial, dado que se centraron en el uso de plantas y alimentos de tradición indígena, e igualmente en materia de formación de promotores comunitarios, el enfoque de género e intergeneracional ha resultado predominante, pues en estos contextos se ha visto a las mujeres y a las personas de la tercera edad como los principales referentes en la generación de transformaciones comunitarias. Y es que en ciertos contextos, por ejemplo, se identificó en algunos contextos indígenas donde las personas de tercera edad pues, juegan un papel muy fundamental en materia de liderazgo, pues ellos también podrían, digamos, servir como un actor intermedio que permita también socializar o sensibilizar a la población en materia de cambio climático. Y por último, y antes de pasar a las recomendaciones y ya darle la palabra a Diego, nosotros en los hallazgos identificamos, si se quieren, 4 limitaciones principalmente, que es importante tener en cuenta pues en este tipo de cosas y resaltarlo. En primer lugar,
la dificultad de generalizar los hallazgos aquí expuestos a causa de las diferencias existentes en lo referente al aspecto social, cultural y étnico de las poblaciones. Y ese, como ustedes vieron, el tejido social de estas poblaciones en muchos contextos pues es un poco lejano y distante de lo que puede ser un contexto colombiano. Por ejemplo, el contexto indígena de una población tan específica como una población indígena en un pueblo en Sudáfrica, pues es un poco distante al colombiano y en ese sentido, pues habría que dar un paso siguiente para pensar cómo uno podría extrapolar esas estrategias allá vistas e incorporarlas pues, en un contexto tan distinto como el colombiano. Segundo, el tamaño de la muestra, y es que gran parte de las intervenciones aquí abordadas, pues los casos de estudio eran muestras barriales, veredales, poblaciones rurales o dispersas. Nunca se abordó, digamos, una población amplia demográficamente. Por lo tanto, habría que ver, digamos, esa capacidad de generalización también, tanto eran poblaciones bien reducidas. Tercero, en algunos casos no se muestran los resultados de largo plazo que tuvieron realmente estas respuestas adaptativas después de ser puestas en práctica. Dice, como ustedes vieron, gran parte de los documentos aquí expuestos tienen una publicación reciente y por lo general los autores que hacen el análisis de estas intervenciones pues sitúan el análisis de la intervención en el momento cero o unos meses después y por consiguiente no está como esa posibilidad de decir aquí se hizo un análisis 15 años después de la intervención para ver resultados a largo plazo. Gran parte de los resultados aquí expuestos son en corto y mediano plazo. Y por último, y esto ya es específicamente para las intervenciones gubernamentales, y es que no se sustentó el gasto fiscal que acarrearía la adopción de estos programas. Por ejemplo, en lo referente a la implementación de programas de promoción de salud mental en poblaciones vulnerables, no se ahondan los gastos fiscales que eso implicaría, lo cual pues es fundamental para la viabilidad o para el estudio de esos proyectos a la hora para el contexto colombiano. Esas eran las 4 limitaciones. Entonces ya le doy la palabra a Diego para que continúe con la exposición. Diego. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Juan Manuel. Quisiera, antes de dar las recomendaciones que surgieron de este resumen de política, quisiera destacar que pues, fue un trabajo articulado entre la Oficina Asesora de Planeación y de Estudios Sectoriales del Ministerio y el Grupo de Entornos Saludables y el componente de cambio climático de la Subdirección de Salud Ambiental, como lo comentaron al comienzo. Para nosotros es muy importante esa articulación y quería pues aprovechar también para agradecer a cada uno de los autores, a Yair, a Juan Manuel, a Lina, a Zoraida, Hasblady, Pilar. Y entonces, bueno, ya quien les habla, Diego Moreno, les voy a contar acerca de las recomendaciones que surgieron. Entonces, inicialmente lo que se hizo fue como clasificar estas recomendaciones o agruparlas en esos seis grupos, ¿sí? Que son, uno, el de gobernanza sectorial, intersectorial y transectorial. El otro es la educación comunitaria y desarrollo de capacidades. Otro como las estrategias de comunicación y esa conformación de redes de apoyo. Un cuarto grupo relacionado con el tema de gestión de conocimiento. El quinto que abordamos, como lo mencionaba Juan Manuel, referente a la importancia que le dimos al aspecto de salud mental. Y por último, unas recomendaciones que consideramos transversales y que también debían tenerse en cuenta. Entonces, iniciando con el primer grupo, con el de gobernanza sectorial, intersectorial y transectorial, pues fue como dirigido precisamente a promover y fortalecer esa participación integral de las diferentes entidades del Estado, pero también de las comunidades, no solamente en la atención posterior, por ejemplo, a la ocurrencia de un evento climático extremo que convertido en un desastre natural pues, por un evento climático extremo, sino también en la atención, en la fase previa y durante del evento. Entonces, para esto se propusieron algunas estrategias, dentro de las cuales, como ustedes pueden ver
pues se dividieron, como les mencionaba, en sectorial, intersectorial y transsectorial. En lo sectorial, entonces, inicialmente, pues se considera que es vital, es muy importante incluir en el proceso de formulación de los planes territoriales, en los planes territoriales, no solo en los planes territoriales de salud, sino en los planes de desarrollo territorial, específicamente en todo lo que tiene que ver con la identificación de ese contexto territorial y los factores de riesgo asociados a la variabilidad del cambio climático. Y esto entendiéndolo como que muchas veces en los planes de desarrollo territorial, de hecho actualmente se tienen en los planes de desarrollo departamentales muchas acciones asociadas a la variabilidad del cambio climático, pero casi ninguna de ellas involucrada con el sector salud. Entonces, consideramos que es muy importante precisamente incluir en lo sectorial, desde el punto de vista de salud, este tema de variabilidad y cambio climático. Quisimos también colocar el fortalecimiento del programa ampliado de inmunización PAI. Si bien es cierto que el PAI es reconocido no solo en el país, sino a nivel Latinoamérica como por ser un programa efectivo, consideramos que en algunos momentos se podría fortalecer la aplicación de algunas vacunas que ya existen y de pronto también de lado la investigación que sugieren algunos otros eventos en salud que pueden de cierta manera intensificarse en temporadas de lluvia o en temporadas secas, principalmente en temporadas de lluvia. Entonces, tener claro ese contexto de variabilidad climática en el país para de esa misma manera fortalecer esa cobertura del programa ampliado de inmunización en algunas zonas específicas. Como tercero, en lo sectorial está fortalecer y ampliar principalmente en las zonas de riesgo la infraestructura hospitalaria, el equipamiento médico y la presencia del talento humano en salud, pues con el propósito que esta institucionalidad tenga la capacidad de respuesta frente a los desastres naturales de origen climático. Esto entendiendo que hay muchas infraestructura o muchos hospitales más bien en zonas de riesgo por deslizamientos, en zonas de riesgo por inundación, pero a su vez tampoco existe el equipamiento médico apropiado. Entonces, claramente es uno de los problemas no solo de Colombia, sino de varios países que se debe fortalecer y ampliar esta red hospitalaria. Lo intersectorial, entonces, dos aspectos, el de políticas públicas y el de financiamiento. En políticas públicas, pues la recomendación es evaluar precisamente el grado de eficacia que tienen las actuales políticas y los programas comunitarios con el fin de conocer las modificaciones que sean necesarias en esas intervenciones para abordar los riesgos asociados a variabilidad y cambio climático. Y en el tema del financiamiento, siendo un aspecto muy importante, el financiamiento visto desde cómo se van a tener en cuenta intervenciones que han resultado exitosas, ¿sí? En otros países con respecto a la formación y apoyo de promotores comunitarios, al tema de conciencia ambiental e inclusión social, y como mencionaban algunos de los ejemplos de la revisión, Juan Manuel, el tema de cocina comunitaria o todo esto de las regiones agroecológicas, por ejemplo, también, y que puedan implementarse y financiarse en el país. En lo transectorial, entonces, tenemos estas tres recomendaciones, una muy dirigida a la parte, y esto es muy importante, básicamente también por lo que hablaba Juan Manuel del enfoque diferencial, y es que en las comunidades rurales, y no solo en las rurales, sino en las urbanas también, se deben crear bancos de alimentos y de medicinas tradicionales. Esto se ha venido haciendo en otros países, se ponía el ejemplo de Bolivia y en países de Asia también se viene haciendo, y es como un mecanismo de adaptación frente a los problemas que puedan existir, por ejemplo, de seguridad alimentaria en lo relacionado con variabilidad y cambio climático. El otro es incentivar a las comunidades a que participen en el diseño, en la implementación y el seguimiento de las iniciativas que las autoridades, tanto las ambientales, las de gestión de riesgo como las de salud,
están impulsando o estamos impulsando para disminuir en los territorios los riesgos asociados a variabilidad y cambio climático. Muy importante en este tema la participación, claro está, y promover en el marco de la instancia, que es la instancia de mayor nivel jerárquico en la toma de decisiones en el país, que es la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, y lo que son los nodos regionales a nivel territorial o las mesas departamentales también, pues que se promuevan este tipo de recomendaciones y se fortalezcan, claro, estos espacios intersectoriales. Como segundo, entonces, en el segundo grupo está el tema de educación comunitaria y desarrollo de capacidades, y se relacionó con que se deben diseñar estrategias de formación, capacitación y educación comunitaria donde estén pues destacados esos liderazgos de las comunidades y del Estado, y que se enfoquen claramente a los riesgos asociados y los mecanismos o estrategias de adaptación a la variabilidad y cambio climático y sus posibles impactos sobre la población. Consideramos que hay dos grupos en donde se deberían tener en cuenta estas estrategias, que es pues, el enfoque comunitario, que es lo principal en este Policy Brief, y también el talento humano en salud, que requiere pues, fortalecer esas capacidades frente al conocimiento de los riesgos asociados a variabilidad y cambio climático. En el enfoque comunitario, tenemos que se deben primero identificar, es muy importante identificar cuáles son esos líderes en el territorio, cuáles son esos líderes locales y regionales que más influyen y que pueden de cierta manera contribuir a que se den estas intervenciones, pero identificarlos precisamente con el fin de que el Estado pueda invertir en la formación de estas personas. Entonces, cuando se logra invertir en la formación de estas personas, pues claramente al tener mayores conocimientos en variabilidad y cambio climático, pues van a ser más efectivas ese apoyo comunitario. Desarrollar talleres participativos, educativas o en espacios públicos sobre el tema de variabilidad y cambio climático, y también identificar, elaborar y adaptar cartillas pedagógicas que probablemente ya existen varias sobre conceptos de variabilidad y cambio climático, pero también sobre la gestión del riesgo frente a emergencias y desastres. En el siguiente, en el enfoque como de sector salud, de talento humano en salud, pues se requiere incentivar que el talento humano participe en seminarios, cursos, capacitaciones y otros sobre variabilidad y cambio climático. Si bien se está promoviendo, pues hacen falta de pronto incluirse, tal como lo proponemos en esa segunda recomendación, incluirse en los programas de formación técnica y profesional, tanto pues de todos los profesionales de la salud, pero muy especialmente en medicina y enfermería. En el tercer grupo de recomendaciones se plantean las estrategias de comunicación y conformación de las redes de apoyo. Esto como una base muy importante, por ejemplo, de los sistemas de alerta temprana a nivel comunitario, y lo que se recomienda es que se deben crear, y en los casos que exista también fortalecer esas redes de apoyo comunitarias con la participación del Estado y en lo posible también con la participación del sector privado. Esto con el fin de generar ese intercambio de conocimientos, de experiencias y recursos que puedan impulsar esas alternativas para mitigar las barreras en el acceso de servicios de salud y que mejoren claramente las intervenciones. Entonces hay unos contextos urbanos, lo planteamos en los contextos urbanos, que básicamente es incentivar a las comunidades que usen redes sociales de fácil acceso y que creen grupos vecinales, como identificar personas con vehículos, alertar si acontecen desastres y organizar trayectos colectivos. En contextos rurales y diferenciales, promover estrategias diferenciales que estimulen la organización y cohesión comunitaria. Entonces,
algunas estrategias como el voz a voz, como el perifoneo, la radio comunitaria y pues sistemas de alerta temprana comunitarios en zonas rurales que ya existen en algunos casos y que se deben fortalecer. En cuanto al cuarto grupo, que es el tema de conocimientos, pues es muy importante. Siempre nosotros lo hemos mencionado en diferentes espacios que hemos tenido, y es que conocer es el primer paso para adaptarse realmente. Entonces, tengo que conocer mi territorio y tengo que conocer cuál es el contexto para lograr unas estrategias de adaptación a la variabilidad del cambio climático. Entonces, nosotros proponemos que se reconozcan y se documenten esas experiencias de intervenciones basadas en comunidades pasadas en contextos donde hay riesgos asociados a variabilidad y cambio climático. Allí entonces se propone como recomendaciones incentivar a que las direcciones territoriales recopilen y suministren esa información de esas intervenciones comunitarias, que se creen y se desarrollen encuentros nacionales sobre adaptación a la variabilidad y el cambio climático, en donde participen pues, la comunidad, obviamente la sociedad civil, pero también la academia, el Estado y en lo posible la comunidad internacional. Y el tema de investigación, que es muy importante, pues en lo referente a variabilidad y cambio climático y las posibles estrategias de adaptación en los diferentes contextos del país. En la siguiente, como lo mencionaba Juan Manuel, se hizo también un grupo, una clasificación especial para salud mental. Esto debido a la problemática que se presenta de que es un tema que no se ha abordado mucho desde variabilidad y cambio climático, por lo menos en nuestro país, y es diseñar y promocionar campañas de salud mental enfocadas a preparar y abordar los problemas relacionados que se generan, específicamente a partir de los desastres ocasionados por eventos climáticos extremos o por la variabilidad y el cambio climático. Entonces, para esto se proponen unas estrategias en donde tenemos, uno, fortalecer y preparar en el marco, claro está, de la Rectoría Sanitaria, esa capacidad institucional en salud para que el talento humano pueda responder en materia de atención psicológica a los en la ocurrencia de un desastre o una emergencia climática. Lo otro es fortalecer la atención y el acompañamiento a los pacientes que tengan afecciones de salud mental asociados con traumas, por decirlo así, ocasionados por variabilidad y cambio climático. Y por último, impulsar proyectos artísticos y tradicionales, como algunos ejemplos como danza, murales, poesía, entre otros, en zonas donde previamente ha acontecido un desastre climático, un desastre de origen climático. Por último, entonces tenemos las recomendaciones transversales que consideramos como transversales, y es primero incentivar que haya una mayor equidad en la distribución de tareas que comparten hombres y mujeres en materias de adaptación. Esto, como se mencionaba en la revisión, pues uno de los enfoques más importantes que se encontraron y de los hallazgos fue el tema de enfoque de género. Segundo, diseñar estrategias diferenciales de adaptación a la variabilidad del cambio climático, teniendo en cuenta lo que siempre venimos diciendo a lo largo de la presentación, y es ese contexto territorial entendido desde la cultura, las costumbres y el lenguaje de las propias poblaciones, más en el caso de Colombia, que tenemos diferentes poblaciones, diferentes grupos poblacionales. Y como tercera recomendación, identificar previo al desarrollo de las intervenciones esas diferencias socioculturales que existen entre cada población, con el fin de determinar las metodologías de participación comunitaria que son más adecuadas. No nos funciona la misma metodología para todos los grupos poblacionales, entonces claramente se deben identificar previamente para que esa metodología sea la apropiada y sea efectiva la intervención. Entonces,
Pues nada, ya con esto finalizamos. Quiero también mencionar, antes de terminar, que es el primer documento que aborda recomendaciones de política basadas en comunidades desde salud. Entonces, pues nada, esperamos que les sirva a ustedes y que puedan consultarlo allí en el link que aparece del Ministerio de Salud, y muchísimas gracias. Doctor Diego, muchas gracias. Gracias también a Juan Manuel. Les agradezco abrir, Juan Manuel, la cámara. El doctor Diego, no sé si también el doctor Jairo nos va a acompañar en el conversatorio. Y pues ya abrimos el espacio para las preguntas. Para iniciar un poco y mientras se nos animan los asistentes a preguntar, pues primero felicitarlos porque es un documento muy interesante, son unas propuestas muy interesantes. Es claro que para el país el tema de atención a emergencias, desastres y el abordaje a las problemáticas climáticas son una prioridad porque están impactando indudablemente y de manera grave, por decirlo de alguna manera, a la sociedad y a la población. Lo vemos en las noticias día a día. Tenía una pregunta y es muy en el marco de las limitaciones que planteaban en el estudio. Pues hay una serie de recomendaciones que surgen a partir del Policy Brief, todas muy valiosas, y es si también como asociando con el estudio, existen mecanismos de seguimiento y monitoreo para evaluar, o se han planteado mecanismos de seguimiento y monitoreo para evaluar la efectividad de esas acciones o de esas medidas que se vienen tomando en el país, que den insumos para saber cómo reorientar y si eso se tiene contemplado dentro de la propuesta que se tiene en el policy para fortalecer justamente la política pública en materia de salud ambiental. No sé, Diego o Juan Manuel. Sí, precisamente teniendo en cuenta esas limitaciones, por eso consideramos que es un muy buen insumo este policy, porque finalmente forma parte del insumo para nuestro plan integral de gestión de cambio climático sectorial, por ejemplo, y de algunos... Perdón, ¿me están escuchando? Sí, y de algunos otros. Diego, no lo escuchamos. Diego. Tienes el micrófono cerrado, Diego. ¿Me escuchan? Ya. Sí, ahora sí. Gracias. Entonces, venía diciendo que claramente nos aporta como insumo a lo que venimos construyendo desde el Ministerio, y no digo solo desde Salud Ambiental, sino desde el Ministerio de Salud, en términos, por ejemplo, del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Sectorial, y pues tendremos que revisar estas recomendaciones para ser incluidas, y aparte de eso, pues para poder hacer a futuro un seguimiento, como lo mencionabas, Maritza, porque sí, pues hasta el momento hay algunas limitaciones, mucho en el tema, como lo mencionaba Juan Manuel, de recursos, y mucho en el tema, por ejemplo, de fortalecimiento institucional, no solo en talento humano, sino pues también en temas de infraestructura, pero sabemos que pues es un camino muy largo todavía, pero pues que ya lo venimos iniciando. Gracias, Diego. Tenemos una pregunta. Fundación CREINSER, le vamos a activar el micrófono. Les agradecemos también presentarse con nombre de donde nos acompaña. Fundación CREINSER, adelante. Al equipo de sistemas, gracias. Ya pueden activar el micrófono, gracias. Muchísimas gracias. Mi nombre es Lucistela Castillo.
del municipio de Cajicá. Yo tengo una pregunta para efectos de medir los impactos con la población o qué estrategias mejor se han contemplado con aquellas poblaciones vulnerables que son analfabetas, que no leen, que no escriben, población con discapacidad. ¿Qué estrategias para llegar a esta población se han implementado y poder medir el impacto que se tiene con este estudio tan importante sobre estas poblaciones que no pueden participar directamente o de una manera estratégica para estos estudios, que es un número bastante alto, población con discapacidad, más de 3 millones de personas, y población analfabeta que no contemplan pues estas realidades o no pueden acceder a las realidades del cambio climático y que son afectadas necesariamente a nivel de salud mental. Esa es mi pregunta. Gracias. Muy importante, Luz Estela, esa pregunta. No sé si alguien me estaban diciendo, no sé si alguien del equipo de los autores del policy quiera apoyar la respuesta o si no, yo le respondo a Luz Estela. Pero primero quisiera saber si alguien del equipo quisiera responder. Al equipo le pedimos que levanten la mano para que de sistemas nos puedan activar. Perfecto. Lina, Ya. les activamos el micrófono. Gracias. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Lina Marcela Guerrero y soy de la Subdirección de Salud Ambiental. Solo quería como aportar dos cosas a la primera pregunta. Digamos que el POLICIF es muy importante porque una de las recomendaciones es poder evaluar ese grado de eficiencia tanto de las políticas como de las acciones que se puedan, digamos, implementar en los diferentes entornos. Y esto pues nos lleva a pensar en indicadores de desempeño, sociales, económicos y algunas métricas que nos lleven también a revisar presupuestos. Entonces, si pudiéramos retomar lo que nos dice el policy, organizarnos y poder llevar a tener estas métricas, pues ya tendríamos algo mucho más consolidado. Digamos que este es uno de los puntos más importantes que el policy nos deja, ¿no? Esto. Y digamos para la segunda pregunta, también quisiera como aportar algo y es que otra recomendación y de acuerdo a toda la revisión que se hizo es que cada vez que tenemos digamos que lo más importante es poder diseñar estrategias de formación, capacitación y educación comunitaria. Pero cuando se va a hacer esto, entonces debemos sí o sí caracterizar nuestra población y saber a quién estamos diseñando la estrategia para que se puedan involucrar las poblaciones porque sabemos que hay muchos limitantes, como la persona que pregunta nos lo acaba de mencionar, como el analfabetismo y bueno, algunas otras condiciones. Entonces, por eso estas estrategias son tan importantes y el policy así nos lo hace ver. Nos dicen, bueno, ustedes van a diseñar, o la recomendación es diseñar estrategias de formación, capacitación, siempre y cuando tengamos en cuenta toda esa caracterización de población, a quién se le va a diseñar esa estrategia, con qué enfoque se le va a hacer la estrategia, qué talento humano va a estar acompañando la estrategia, porque eso también es muy importante. No cualquiera puede llegar a la población, debe ser persona capacitada, de acuerdo pues a las limitaciones que tengan las poblaciones, y estimular mucho a la población. Hay que promover e incentivar. Esa es una recomendación que nos da el policy a las comunidades independientemente de sus limitaciones, porque para eso es que estamos nosotros. Entonces es una recomendación que ojalá también podamos materializar a través de nuestros programas. Acá nosotros tenemos una estrategia muy bien consolidada, que es la estrategia de entornos saludables, y pues ojalá podamos materializarla y poder incentivar a la participación de estas comunidades. Entonces, digamos que en estos temas y poder impulsar un accionar también desde la propia comunidad, que ellos entiendan su limitación, pero también que entiendan que tienen unas capacidades enormes para orientar también las soluciones a ciertos riesgos que tenemos, digamos, en cambio climático, y que también podamos acciones en el tema de adaptación.
Eso era. Muchas gracias, Diego y doctora Maritza. Gracias, Lina, muy amable. Juan Manuel. Sí, no, muy interesante la pregunta que nos hacen desde la Fundación Kreisner, y sí, digamos que precisamente de ahí estuvo el esfuerzo y la necesidad de pensar los enfoques, el diferencial, el intergeneracional, el de género, a la hora de hacer la escritura de este documento, en la medida que nosotros partíamos de la idea de que Colombia no es un país homogéneo, Colombia no es un país anclado solamente a la ciudad, a la urbe, sino que también hay unos contextos rurales, étnicos, culturales, que se deben tener en cuenta también población de discapacidad, en situación de discapacidad, y es por eso, digamos, que también en el marco de las estrategias diferenciales que ahorita planteaba Diego, está lo referente a que en este tipo de contextos hacer fuerza al voz a voz, al perifoneo, también al papel que pueden jugar los trabajadores sociales a la hora de incorporar a estas poblaciones que por uno u otro motivo no podrían desplazarse a otro lugar, para poder, digamos, incorporarlos en estos procesos de formulación de estrategias de adaptación en clave territorial. Entonces, sí, claro que lo tuvimos en cuenta. Ya también les compartí en el chat el link del documento, donde también está mucho más a fondo y mucho más detallado como estas recomendaciones y estos hallazgos que encontramos. Pero sí, claro, está ese esfuerzo, esa necesidad, es incorporar de pensar en estas poblaciones. Y pues ahí planteamos algunas estrategias que podrían ir en esa línea para incorporarlos a ellos en estos procesos. Gracias, Juan Manuel. Mauricio, ¿tenías una pregunta? Gracias, Maritza. Sí, señora. La pregunta es, ahora en el marco de que estamos en la construcción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, ¿se están tomando en cuenta estas temáticas de cambio climático, tomando, digamos, tomando en cuenta la vigencia que tiene este tema tan importante y, digamos, en qué marco se están dando las discusiones? Sí, digamos que sí, ese es un tema central. Uno de los ejes transversales, digamos, que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo es precisamente el de justicia ambiental, y estas temáticas que están temáticas relacionadas a, por ejemplo, producción sostenible, adaptación y mitigación al cambio climático y gestión del agua. E igualmente, es tan importante, por ejemplo, que en dos de las transformaciones del propio plan también se discuten cuestiones relacionadas a esta problemática. Por ejemplo, en la transformación de derecho humano a la alimentación, se aborda el tema de la lucha contra el hambre y todo lo referente a seguridad alimentaria. Aquí, por ejemplo, se busca a grandes rasgos como el desarrollo de una mayor y mejor oferta de alimentos que tengan en cuenta las prácticas de los territorios y reduzca los problemas de seguridad alimentaria y nutricional, lo cual pues está claramente relacionado con afectaciones ocasionadas por el cambio climático en materia de sequías e inundaciones. Entonces el tema de seguridad alimentaria es fundamental. Y también hay otra transformación, que es el de transición energética y crecimiento verde con justicia ambiental, donde se tocan temas pues fuertemente asociados a cambio climático, como la diversificación e industrialización de la economía, el tránsito de la economía productiva hacia la descarbonización y el aumento de resiliencia climática. Entonces, como para responder a grandes rasgos, sí, es un tema central, fundamental, que se está tocando en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo desde distintos ejes, desde distintas aproximaciones, no solamente pensándonos el cambio climático tradicional, sino también cómo incide en materia alimentaria, en materia social y en materia cultural. Gracias, Juan Manuel. Una pregunta para Diego o para el equipo de la Subdirección Ambiental, y es, ¿cuáles de estas recomendaciones que se plantearon en el marco del Policy Brief se pueden desarrollar o se pueden poner en marcha en el corto plazo? ¿Y qué se requiere? No sé si Diego está. No veo Diego. ¿Alguien más? Alina. Lina, Levantó la mano. Lina, de acuerdo. Gracias. Bueno, pues digamos que ya desde Salud Ambiental nosotros hemos venido desarrollando, bueno, voy a hablar primero de las acciones de la recomendación sectorial e intersectorial. Desde la Subdirección de Salud Ambiental se ha venido gestionando y digamos, desarrollando los procesos de gestión intersectorial en el marco de la salud ambiental. Entonces, eso nos ayudaría muchísimo a impulsar una de estas recomendaciones que, insisto, y que es de las más importantes, diría yo, que es poder primero formular acciones muy concretas. Podríamos hacer, de hecho ya lo hemos hablado con el equipo, tal vez una acción con una prueba piloto, digamos con enfoque de género, y eso nos ayuda a impulsar la acción,
y también a poder elaborar algunos indicadores, a formular, perdón, unos indicadores para evaluar ese grado de eficiencia, que es un punto, y el financiamiento, ¿no? Eso nos ayudaría muchísimo a poder visualizar a qué plazo, si es a mediano y largo plazo, qué otras acciones podríamos implementar. Esa creo que sería una de las más importantes, que ya, digamos, partiendo del hecho de que ya estamos con la gestión intersectorial y además tenemos pues el proceso, la estrategia de entorno saludable muy bien estructurada y el componente de cambio climático desde el Ministerio de Salud. Digamos que en salud ambiental tiene un pedacito, pero desde cambio climático como ministerio y como sector salud también ya hay un proceso bastante adelantado. Entonces, eso ayudaría muchísimo a que pudiéramos primero integrar unas acciones con un enfoque en territorio, pero también poder fortalecer dentro del sector, como por ejemplo poder integrar más bien el programa ampliado de inmunización, y todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de infraestructura hospitalaria, que de hecho también ya tenemos, digamos, ahorita estamos haciendo un proyecto con prestación de servicio, la huella de carbono. Entonces todo esto, digamos que esas serían como las principales acciones que desde la gestión sectorial e intersectorial podríamos impulsar, que van de la mano con las siguientes recomendaciones, con la educación comunitaria y desarrollo de capacidades, porque sí estamos de acuerdo, ya hemos hablado del proyecto piloto y eso nos ayudaría muchísimo a poder tenerlo tal vez a mediano plazo, yo no diría que ya, pero sí a mediano plazo poderlo formular y empezar a desarrollar. Y todo esto es un punto importante porque está, digamos, ligado a las metas que tiene el sector salud dentro de las metas de cambio climático del país. O sea, el sector salud, digamos que esto le apunta perfectamente y va alineado con lo que nos propusimos como sector salud. Entonces yo creería que a mediano y largo plazo para nosotros es el 2030 cuando se evalúan los objetivos de desarrollo sostenible, porque las metas de cambio climático, digamos, están alineados con estos objetivos. Entonces, ese sería como el plan principal para poder desarrollar las estrategias, que digamos, y partiendo, como lo vuelvo a repetir, de la base que ya tenemos algunas cosas adelantadas. Y pues no, yo solo también quería aprovechar el espacio pequeño para agradecer a los compañeros de planeación, porque digamos, estas actividades para que se lleguen a realizar necesitamos no solo desde salud ambiental, sino también la coordinación, el acompañamiento, la experiencia de las otras dependencias del ministerio, porque como se dan cuenta, sí tocamos todos los procesos y componentes de salud ambiental, pero tenemos puntos importantes como los enfoques, diferentes enfoques que mencionaba Juan Manuel, comunitario, de género, y pues las metodologías que se requieran. Entonces, digamos que eso también es muy importante. Muchas gracias. Gracias, doctora Lina. Bueno, Diego, Yo ¿querías mencionar algo? Yo diría sí, que qué pena ahora no me prende el micrófono tan rápido. No, solamente quería mencionar algunas cosas, ya las mencionó Lina. Sin embargo, quería mencionar ahora estamos finalizando un plan territorial, estamos finalizando unos planes de desarrollo departamental y estamos, el próximo año se empezará a planear sobre esos planes de desarrollo y sobre esos planes, para esos planes territoriales de salud. Creo que es la oportunidad para que este policy sirva, o estas recomendaciones sirvan para incluirlas como una de las grandes recomendaciones que pusimos en lo sectorial, incluirlas precisamente en los planes territoriales de salud, teniendo en cuenta pues ese contexto territorial como lo mencionábamos. Y esto nos lleva a pensar que en esos momentos es donde debemos pensar en incentivar a las comunidades a participar precisamente en esos espacios. Entonces, hay muchas experiencias, conocemos experiencias, probablemente muchas de estas no estén documentadas. Entonces, ese es otro aspecto importante a tener en cuenta, y que arroja también como recomendación el policy, y es mirar y revisar cuáles son estas experiencias que en el territorio de pronto han sido exitosas y que pueden ser implementadas y probablemente pueden ser de cierta manera extrapolables
a otros territorios. Entonces, pues sería básicamente eso, y mencionar que los territorios, las direcciones territoriales de salud desarrollan ya un plan territorial de adaptación a cambio climático desde salud ambiental, pero es una base que tiene ya unas estrategias de adaptación. Hay casos muy importantes como San Andrés, como Antioquia, Casanare, en donde Medellín, en donde ya tienen algunas estrategias, y muchas de ellas están enfocadas también hacia trabajo comunitario. Entonces, pues es importante también tener en cuenta esas cosas que ya tenemos y las que debemos promover y fortalecer, claro está. Gracias, Diego. Tenemos otra pregunta, Hasblade Lizarazo. Adelante. Gracias. Yo soy Hasblade Lizarazo, también de la Subdirección de Salud Ambiental. Solamente quería complementar ya lo que Lina Marcela y Diego estaban hablando, y es un poco sobre los desarrollos de las estrategias de entornos saludables, en donde en los últimos años hemos tratado de desarrollar unas herramientas educativas que nos permitan trabajar con las comunidades todos los temas de salud ambiental, con el fin de poder desarrollar unas capacidades en ellos, en fortalecer sus conocimientos, sus prácticas, sus hábitos. Y esperamos que con la articulación con todos los temas que conciernen a cambio climático podamos reforzar estas herramientas y realmente poder tener un trabajo mucho más cercano con las comunidades. Nosotros venimos desarrollando capacidades en el territorio en metodologías participativas, como es la metodología SARAR, porque consideramos que algo muy importante es el trabajo con la comunidad, la educación para la salud, enmarcado en esos procesos que sean participativos, en donde la comunidad realmente pueda empoderarse de los conocimientos que queremos transmitirles. Entonces, lo que buscamos ahora es realmente poder afianzar estas herramientas en los temas de cambio climático, y por otro lado, buscamos también la manera de poder motivar la formulación de proyectos tipo que permitan la consecución de recursos en el territorio y que se puedan involucrar a las comunidades y desarrollar proyectos desde esas iniciativas comunitarias que permitan su adaptación al cambio climático. Era eso, muchas gracias. Gracias, Hasblade. Mauricio, creo que tienes otra pregunta. Sí, Maritza, muchas gracias. Digamos, desde un punto de vista aquí de nuestra institución, del ministerio, ¿cuáles de las recomendaciones presentadas en el marco del policy pueden ser desarrolladas e implementadas en el corto plazo por parte del ministerio? No, esa pregunta ya la había respondido Diego hace un momento. Creo que tenías la segunda de la lista. Perdóname, sí, tienes toda la razón. ¿Qué resultados en salud se esperarían al adoptar e implementar estas estrategias de adaptación basadas en comunidades? No sé si Lina, Hasblade o Diego. Sí, yo creo que es pues una de los principales objetivos de de cualquier intervención, ¿no? Buscar unos resultados positivos en salud. De hecho, eso es por lo que uno busca hacer una política. Y claramente hay un tema aquí muy importante, y es entender cómo podríamos nosotros contribuir a la reducción de los casos de enfermedades sensibles al clima, por ejemplo, o cómo podríamos nosotros contribuir a adaptar a las comunidades para enfrentar los efectos de la variabilidad y el cambio climático, por ejemplo, la ocurrencia de los eventos climáticos extremos. Entonces, creo que es una de las mayores de los mayores como objetivos que tenemos dentro de todo lo que venimos nosotros formulando como ministerio en materia de gestión de cambio climático, porque
finalmente lo que buscamos es, claro, reducir esos efectos o mitigar esos efectos, pero para eso debemos primero conocerlos y debemos conocer cómo se están comportando, porque no sabemos si probablemente en algunos territorios, por poner un ejemplo concreto, en algunos territorios se están aumentando los casos de dengue, los casos de enfermedades cardiovasculares, de problemas de salud mental, por ejemplo, y que estén asociados realmente a variabilidad y cambio climático. Por eso nosotros proponíamos algo en el marco del conocimiento, de gestión del conocimiento, de poder abordar esos conocimientos para saber primero cómo se están comportando esas enfermedades sensibles al clima, cómo se están comportando esa participación de la comunidad, por ejemplo, ante la ocurrencia de un evento climático extremo, y de esa manera sí lograr generar unas intervenciones propias para cada territorio, unas intervenciones propias, claro, está basadas en comunidades, que es lo que estamos hablando, pero que propendan precisamente por reducir esos casos de enfermedades sensibles al clima y ese impacto que se genera por la ocurrencia de un evento climático extremo. Entonces, muchas veces, y ahora le doy la palabra a Has, que probablemente quiera complementar, y es que muchas veces sabemos cuáles son los eventos climáticos extremos que suceden, lo estamos viviendo en este momento, ¿sí? Sabemos que siempre determinados lugares se inundan desde épocas, desde hace mucho tiempo, y siguen sucediendo los mismos problemas de damnificados y de problemas en salud. Entonces, ¿cómo hacemos para adaptarnos? Si ya conocemos algo, pues entonces conozcamos un poquito más a fondo y organicémonos y miremos cómo nos adaptamos mucho mejor a esas condiciones. Para esto, pues claramente es fundamental la participación de la sociedad civil, la participación social. Entonces, bueno, sería eso, y yo creo que dejo a Has que complemente mucho mejor la respuesta. Gracias, Diego. Sí, como tú lo dices, para complementar, además de estos resultados de impacto en salud, también yo considero que estamos buscando tener unos resultados intermedios puestos en cómo podremos nosotros mejorar esas prácticas y esos conocimientos en las personas, familias y comunidades, así como también en fortalecer esas redes comunitarias en los temas de cambio climático. Tenemos en esto, sí, claro que sí, un gran reto que es poder medirlo, ¿no? Seguramente logremos con nuestras intervenciones de educación para la salud, de información, poder mejorar esas capacidades, pero tenemos un gran reto, es en poder medirlo finalmente, cuáles fueron esos cambios en las prácticas o cómo fortalecimos esas redes y organizaciones comunitarias en el territorio. Muchas gracias. Lady, gracias. Tenemos una pregunta en el chat. Karina Rodríguez Hernández nos pregunta, por situaciones asociadas al cambio climático, tanto las personas como los animales se ven forzados a desplazarse, y en el mismo sentido los animales silvestres podrían generar cambios, rutas migratorias. Por lo tanto, ¿qué estrategias se desarrollarían para conocer, detectar y controlar las posibles zoonosis o enfermedades transmitidas por vectores que pudieran derivar de animales de compañía y otro tipo de animales? No sé quién nos responde. Karina, muchas gracias por la pregunta. Tiene, claro, diferentes aristas, pero uno, el tema de las migraciones. El tema de las migraciones climáticas es una realidad en el mundo entero. Hay países que ya tienen, ya son conocidos como que su población son migrantes climáticos. Sin embargo, en Colombia podemos ya empezar a hablar en ciertas regiones de migrantes climáticos también. Y aparte de eso, nos da otra línea, Karina, y nos habla de que no solo la migración de los
de los humanos, de la población humana, sino la migración de los animales y posiblemente migraciones de animales silvestres que pueden generar un mayor riesgo, por ejemplo, de contacto con humanos y producir algunas enfermedades de origen zoonótico. Y claramente es un problema y frente a eso se está, de hecho, uniendo en este momento el enfoque de una salud, es el enfoque One Health de la Organización Mundial de la Salud, con cambio climático, precisamente por esa relación clara que habla Karina. Entonces, ¿cómo debemos tener en cuenta en el cambio climático por ejemplo, como un impulsor de esa pérdida de biodiversidad y como un impulsor de esa migración de las especies? ¿Cómo tenerlo en cuenta para también prevenir de cierta manera enfermedades de origen zoonótico? Entonces, sí se están uniendo esos dos enfoques, por decirlo de alguna manera, porque ya tenemos que hablar de migraciones climáticas asociadas también a ese tipo de problemáticas como lo están planteando, pero sí se tiene por lo menos pensado abordarlo y estamos en ese camino, Karina, gracias. Muchas gracias, Diego. No sé si tenemos alguna otra pregunta, Mauricio, y si alguien más tiene alguna pregunta. No, tal vez complementar un poco la respuesta de Diego. Muchas gracias a la Oficina de Planeación por todo este trabajo y por supuesto las preguntas también. Pues mencionar dos cosas. Lo primero es que el Ministerio de Salud ya formuló el Plan Integral de Cambio Climático Sectorial y allí una de las metas hace referencia a las acciones de promoción, de vigilancia y de control de enfermedades sensibles al clima. Dentro de estas enfermedades, por supuesto que las transmisibles juegan un papel muy importante, las no transmisibles también, pero se tiene gran información o buena información de estas enfermedades transmitidas y que están asociadas al cambio climático, y hoy esa es la apuesta del sector salud en ese plan de cambio climático. Por supuesto que estamos trabajando no solo desde el nivel nacional, sino con el acompañamiento de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en esta estrategia de One Health, que para la subdirección de alguna manera no es nueva, para zoonosis no es nueva. Se cuenta con un espacio de trabajo intersectorial que es el Consejo Nacional de Zoonosis y a nivel territorial con el Consejo Territorial de Zoonosis, espacios donde las entidades responsables del ambiente, como son las autoridades ambientales o el Ministerio de Ambiente en el caso nacional, las pecuarias en el caso de producción de los animales de producción y las de sanidad o de la salud de las personas, Ministerio de Salud, Instituto, etcétera, pues participamos con la gestión del riesgo, con la vigilancia y con el control y con las acciones de promoción en materia de salud pública para la prevención de estas enfermedades. Es así como quisiera mencionar en este momento, hay una alerta que se está trabajando a nivel nacional precisamente por presencia de influenza aviar de alta patogenicidad que ya tiene un foco afectando 4 departamentos, y gracias pues a la gestión de vigilancia del ICA, por supuesto complementada con la vigilancia en fauna silvestre que adelanta el ICA, pero que es responsabilidad de la autoridad ambiental, pues se han detectado estos casos y están en esas medidas, uno de investigación y dos de control de estos focos. Entonces, importante que hagan esta pregunta porque en principio, importante resaltar que el cambio climático está relacionado con la biodiversidad, con las migraciones de animales, con la presencia y ausencia de enfermedades que eventualmente no son nuevas en el país, otras que seguramente son unas alertas y amenazas que tenemos. Entonces, en este consejo se adelantan unas acciones de revisión y análisis de alertas de posibles enfermedades zoonóticas que puedan estar llegando al país. Para mencionar, estamos con influenza, insisto, tenemos la encefalitis o las encefalitis en general, pero en particular la del Nilo, encefalitis del Nilo occidental, hantavirus, que es frecuente en algunos países, especialmente en Norteamérica, pero que
en Chile y en Argentina se presentan algunos casos y que no estamos exentos de presentar casos teniendo en cuenta que gran parte de los animales que en estos países son portadores de esta enfermedad en algunas ocasiones pueden ser traídos al país como animales de compañía. Y esa es la alerta y el trabajo que realizamos con las autoridades ambientales. Muchas gracias. Doctor Jairo, muchas gracias. Yo creo que con esto ya estamos cerrando nuestra sesión. Les pediría a nuestros invitados y expositores que por favor abran la cámara y haríamos una breve ronda como de conclusiones. Doctor Jairo, quisiera arrancar con usted y es, ya digamos, teniendo este documento valioso con esas recomendaciones tan importantes, con lo que se mencionaba y es, digamos, la coyuntura de un Plan Nacional de Desarrollo que está en formulación, lo que mencionaba Diego y es, ya dentro de poco vamos a tener los procesos de formulación de los planes territoriales en salud, enmarcados nuevamente en ese Plan Nacional de Desarrollo y seguramente con otros componentes estratégicos claves. ¿Cuáles serían, digamos, los pasos a seguir o cuáles serían las recomendaciones que usted nos haría frente a este tema puntual como para poder materializar y operacionalizar esas recomendaciones que están planteadas en este documento? Bueno, yo diría que dos fundamentalmente, y la primera es el acompañamiento de la Oficina de Planeación del nivel del sector salud, del ministerio, para efectos de asegurar, garantizar que la salud ambiental de alguna manera sea visibilizada en el Plan Nacional de Desarrollo. El cambio climático va a estar sin duda alguna, pero ¿cómo le damos ese toque o ese énfasis en la necesidad de que el sector salud se vea visibilizado en ese plan de adaptación a cambio climático? O en el plan de cambio en el Plan Nacional de Desarrollo en los temas de variabilidad y cambio climático. Y fundamentalmente el segundo, yo diría que es esa sensibilidad que requerimos y necesitamos acá en el sector salud para que los diferentes actores del sistema se vean reflejados en la responsabilidad y en el compromiso que deben tener para esas medidas de mitigación que se puedan implementar y consensuar, pero también de las medidas de adaptación. Actores hoy, pero no solo actores externos al ministerio, sino como las diferentes áreas, prestación de servicios, epidemiología, emergencias, los diferentes programas, asumen ese rol de visibilizarse en esas medidas de adaptación para que se desarrolle capacidad a nivel territorial y para que se desarrollen o se incluyan dentro de los programas de promoción, de prevención, que cada área tiene en el ministerio, esa gestión de generación de capacidad en la comunidad, en la población y en los diferentes actores, insisto, para esas medidas de adaptación y mitigación. Yo diría que son esas dos cosas que quisiéramos se potencien en el plan de desarrollo y en la gestión misional del sector salud. Muchas gracias. Muy valiosas las recomendaciones, doctor Jairo, y algo muy, muy importante que señalas y que es una de las iniciativas que tiene la Oficina Asesora de Planeación y que ha venido promoviendo en los últimos años, y es justamente la articulación de las diferentes dependencias para sumar esfuerzos, para llegar unificados a territorio y para mejorar el impacto de todas las intervenciones que se proponen desde la formulación de la política pública. Antes de darte la palabra, Diego, Olga Trujillo, te vamos a dar la palabra. Olga. Olga, ya tienes activo el micrófono. Por favor, nos cuentas de dónde nos acompañas. Bueno, no pudimos darle la palabra a Olga. Maritza, Sí. antes de que continúes, una recomendación para todos, por favor, en el chat está el link para el listado de asistencia, lo voy a pegar de nuevo por si alguien no lo tiene, para que por favor diligencien. Muchas gracias. Gracias. Diego, para cerrar, ¿cómo podríamos superar esas limitaciones que ustedes encontraron dentro del documento de Policy Brief? ¿Cuáles son los principales retos que tenemos como país para poder lograr, en la misma línea que le planteaba el doctor Jairo, para lograr esto que está planteándose desde las recomendaciones?
Sí, Maritza, gracias. No, yo creo que me uno como a lo que estaba mencionando el doctor Jairo. Nosotros venimos construyendo, digo nosotros desde el sector salud, venimos construyendo muchos insumos, mucho material en lo que tiene que ver con cambio climático. Tenemos ya unas metas en la Ley de Acción Climática, tenemos como muchos insumos para materializar realmente todo lo que se está proponiendo. Sin embargo, yo creo que lo más importante es incluirlo en la planeación nacional y en la planeación territorial. Esto porque finalmente pues se requieren de recursos, se necesitan recursos realmente para llevar a buen término todo lo que se está proponiendo. Ya hay muchos, hay estudios que viene haciendo el Instituto Nacional de Salud, hay muchos estudios a nivel internacional. Esta revisión da cuenta de que existen también experiencias exitosas en el mundo en materias de estrategias de adaptación basadas en comunidades. Entonces, hay muchas cosas por hacer, diría yo. Sin embargo, se requiere que en la planeación, el plan de gobierno nos da como un esbozo, nos dice como que va a ser un tema prioritario, que va a ser un tema fundamental, pero es importante pensar que no es un tema de ambiente, no es un tema de ambiente. El cambio climático es un tema de desarrollo, y al ser un tema que afecta al desarrollo, es un tema que involucra a todos los sectores. Y claro está, nosotros como sector salud estamos recibiendo los efectos de la variabilidad y el cambio climático y tenemos que responder ante ello. Entonces, yo diría eso en la planeación, reforzando también la misma idea del doctor Jairo, que se incluya en la planeación y pues básicamente seguir fortaleciendo también todo el tema de gestión del conocimiento, de lo que se plantea de estrategias comunitarias y pues lo que parte de las recomendaciones que se tienen en el policy. Creo que también el tema de los acuerdos regionales vinculantes es muy importante ahora, lo que se está ya haciendo en los territorios, los que pasaron y los que vienen, porque es necesario priorizarlos. En el plan de gobierno nos dicen que la salud, el sector salud va a ser protagónico para enfrentar los efectos del cambio climático. Entonces, pues nosotros desde el sector esperamos que se incluya dentro del Plan Nacional de Desarrollo que se va a formular. Entonces, creería que eso es también lo que podría decir. No sé si alguien de pronto de mis compañeras o compañeros quisiera complementar. No, pues otra cosa importante adicional y que consideramos es que instamos a que las recomendaciones expuestas desde los diversos ejes sean implementadas de forma integral, es decir, lo que se refiere a gobernanza sectorial, intersectorial y transectorial, educación, salud mental, todas son parte de un mismo núcleo que nosotros instamos a que, digamos, sea ejecutado de manera conjunta, en tanto vemos que este ejercicio investigativo lo que dio fue, digamos, muchas herramientas de acción desde una etapa diagnóstica de cómo formular estrategias de adaptación en el marco del cambio climático en el contexto colombiano, pero también de crear nuevos tipos de repertorios de articulación con las comunidades, en tanto evidenciamos que las estrategias que también tienden a ser más exitosas son las que se trabajan de manera conjunta entre ciudadanía y Estado. Es decir, lo transsectorial acá puede desempeñar un papel fundamental no solamente en materia de organización comunitaria, sino que también a la hora de incorporar estrategias con enfoque territorial en las que las comunidades sean actores protagonistas, pero que también el Estado juegue un papel fundamental no solo en materia de recursos, sino también en materia logística, en materia de capacitación. Porque claro, cuando uno ve, digamos, en los territorios, hay actores sociales que tienen muy claro el problema ambiental, pero necesitan también de esa articulación, de ese acompañamiento estatal. Y en ese sentido, esto puede ser una oportunidad muy valiosa en este marco de este nuevo contexto colombiano, como para poder incentivar esos procesos y que también contribuya a esa construcción de esa paz territorial y esa paz ambiental.
Gracias, Juan Manuel. Entonces, con esto damos cierre a nuestra sesión del día de hoy. Agradecer de nuevo al doctor Jairo Hernández, subdirector de Salud Ambiental, a todo el equipo de Salud Ambiental, a Diego, a Lina, a Hasblady, a Elsie, a Zoraida, y al equipo del Grupo de Estudios Sectoriales que participó en el desarrollo de este Policy Brief, a Juan Manuel y a Yair especialmente, y a todos nuestros asistentes por acompañarnos nuevamente en esta sesión. Invitarlos desde ya a nuestro último Diálogos en Salud. Lo estaremos realizando en la primera semana de diciembre. Y bueno, a todos mil gracias, gracias a todos. Muy interesante el tema. Seguiremos en contacto y esperamos que este policy pueda materializarse realmente con todos los retos que tenemos en el marco de nuestro nuevo Plan Nacional de Desarrollo y el nuevo gobierno. Gracias a todos. Feliz día. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Feliz día.